Pues buenas noches o buenas tardes, porque aquí en México todavía el sol está brillando. Son las 7 de la noche con 2 minutos y ya estamos listos para empezar nuestra clase de hoy, la tercera, Moshe y el Éxodo, ¿verdad? O ficción. La idea es que al final de este curso, ustedes, a través de sus lecturas, a través de sus investigaciones, puedan definir realmente si es verdad o es ficción o qué pasó por ahí. Entonces, de hecho, algunas personas a veces me hacen preguntas en privado sobre algún tema y fácilmente yo podría responder al respecto, pero eh, no lo hago porque lo que yo deseo es que las personas puedan descubrir la, 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 la respuesta, que la puedan buscar. De hecho, el objetivo pues de este curso o de todos los cursos que voy a estar compartiendo, que de veras creo que se les va a ampliar mucho, mucho su panorama y su criterio, es que ustedes aprendan a investigar. Y yo sé que a veces cuando ya se encuentran con la verdad, con la cuestión de que ya encontraron toda la información, a veces es pum, como que golpea, pero es mejor saber la verdad. Y yo creo que en ese aspecto nosotros vamos a aprender a investigar con ayuda del Eterno. Pues vamos a poner las diapositivas para nuestra clase de hoy. De esta número 3. Ahí está. Ay, no sé qué hice. Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos a ver la clase de la número 3 de Moshe, Éxodo, verdad o ficción. Recuerden que deben de tener apagados sus micrófonos. Miren, se van a dar cuenta cuando los micrófonos están encendidos porque luego ustedes aparecen en pantalla, ¿ok? Si ustedes aparecen en pantalla, significa tu micrófono está encendido. Bien, recuerden, esto nada más como repaso, nuestro centro de estudios e investigaciones bíblicas, que es Educación Bíblica sin Censura, es llevarte a otro nivel de lectura y comprensión de la Biblia hebrea. La Biblia cristiana también la vamos a estudiar en su momento. Y tu fe es para que se consolide, eche raíces profundas para honrar al Rey del Universo. Y por supuesto que en este canal, en este centro de estudios, respetamos los credos religiosos. Todos los credos religiosos los respetamos. Ya saben, por favor, tomen nota, verifiquen toda la información que ustedes deben checar si está en la historia, si hay información que respalde, en fin, verifiquen todo y ya saben, tomen sus conclusiones. Algo que necesito remarcar siempre en las clases es toda la Biblia es verdad, toda la Biblia tiene un mensaje teológico. El mensaje que nos está transmitiendo es una gran verdad, pero no todo es literal, no todo tiene un respaldo histórico, pero eso no debe debilitar o amedrentar nuestra fe. Recuerden que si no es histórico, no importa, o sea, al menos a mí no me afecta, a mí me interesa qué mensaje me está transmitiendo ese libro que estoy estudiando, o sea, la lectura que estoy estudiando, me interesa más qué me está transmitiendo. Bien, el objetivo de esta clase va a estar muy interesante, muy, muy interesante. Igual les voy a dejar un video después de la clase de tarea, de verlo, de observarlo. Por supuesto, va a girar alrededor de Ramsés II. El objetivo de esta clase de hoy es conocer la historia de los Chasu y los Apirú en la época de Ramsés II. Ahí se ven, ustedes están viendo ahí en el dibujo, una, una construcción
de lo que hizo Ramsés, que fue uno de los que tuvo una fiebre por estar escribiendo y haciendo cosas. Entonces, pues bueno, hoy vamos a investigar, pues no investigar, vamos a aprender acerca de los Chazu y los Apirú en la época de Ramsés. La idea de esta enseñanza es que nosotros podamos ver que lo que nos está relatando Éxodo capítulo 1, que habla que fue en el tiempo de Ramsés cuando hubo esa salida, pues vamos a ir viendo, ya vimos a los Ixos, que por cierto, ahí tenemos pendiente el video, de ser posible mañana ya se los entrego con el favor del Eterno. Bien, el video número 2. Bien, entonces ya saben cuál es el objetivo. Hay información que ahora sí que nos habla, por ejemplo, esto está lo más que se pueda ver en sus pantallas, espero que lo vean. eh, Habla precisamente de los chazus, en la base de la columna del templo de Amun-Re o de Amun-Ra, en Nubia, y ahí está hablando precisamente de esta tribu, que es la que vamos a estar estudiando en esta clase de los chazus. Y habla también como de Yegua, Yahweh, Yahu, está hablando de Dios, del Dios que nosotros conocemos ahora como Yahvé, como Yahweh, en fin. Entonces ya había esa información y vamos a ir viendo desde cuándo. Bien, vamos a entrar eh, a dar un poquito más de información acerca de esto. Bien, esta parte que ustedes están viendo en su pantalla, que también está el tetragramatón, que de alguna manera está la Y, la H y la W, así es como aparece. Estas letras confirman y conforman el nombre de Dios, de Yahvé o Yahweh. Ahora, más allá de los escritos bíblicos, de los manuscritos bíblicos, estos cuatro letras, estos caracteres, desde hace mucho tiempo, ahora sí que, por ejemplo, en la estela de Diván, que está conocida como la estela moabita del año 860, aparecen también estas letras, o sea que sí tiene una antigüedad, pero ahora vamos a enfocarnos con el imperio egipcio. Los chazu era una dicción, los egipcios así le designaban a los beduinos, a un grupo de tribus que habitaban en el oriente de su frontera, ¿sí? Lo que abarca del sur de Palestina a Transjordania y el Sinaí. Algunos piensan que llegaron hasta el norte de Siria. Entonces, de alguna manera, los chazus se movían en toda esa área, pero recuerden esto, los chazus eran un grupo de una tribu beduina, eran pastores, o sea, vayan tomando en cuenta esa palabra. Entonces los egipcios le decían Chazu. Así ese era el nombre que le daban. Ahora vamos a ver el mapa, un mapa aquí que espero que sea muy legible para ustedes. En ese mapa estamos viendo, de alguna manera, ahí está Egipto, Ramsés, la delta del Nilo, el mar Mediterráneo, y fíjense, cómo ahí viene el camino donde se piensa que esta tribu de los Chazus caminaron, si se dan cuenta, en la parte roja del mapa y la parte azul hasta llegar, o sea, todo ese fue su camino de los Chazus cuando salieron, y ahorita vamos a ver cuándo fue eso, y caminaron todo eso hasta llegar en la parte de arriba donde dice Amón, y está Jericó, y por esa parte entraron. ¿Ok? Entonces, en esa parte fue donde entraron y se reunieron con las otras tribus. Ustedes recordarán que hubo un grupo de tribus que se fueron a las montañas. Recuerden esa clase de los mismos de Canaán, que no estaban de acuerdo con la manera de los impuestos, de todo lo que, la presión que tenía Egipto sobre Canaán, y ese grupo se fue a las montañas. Recuerden esa parte. Entonces, ahí fue donde se encontraron, hicieron una confederación, ¿ok? Ahí hasta ese momento no estamos viendo todavía las partes de cada tribu. En un mapa más adelante se los voy a mostrar de las evidencias que hay acerca de los chazus, y esto nos confirma cómo fue que se formó esta confederación
que al final se llamó Israel, ¿ok? Y esto nos puede abrir a una pregunta. Dice, oye, entonces los patriarcas, ¿qué pasó con ellos? José, Isaac, Jacob, José y todos ellos, ¿cómo fue? Bueno, eso ya tendrá su momento, pero ahorita estamos enfocados con Moshe y el Éxodo. Entonces ya ven cómo fue la salida de los Chasu. Entonces, en la lista que uno traduce de mucha manera en los escritos que hay, Yahweh de la tierra de los Chasus, o Yahvé de la tierra de los Chasu, o Chasu de Yahvé, con el tetragramatón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya el nombre de Yahvé era un nombre conocido muchos años atrás, ¿ok? Muchos años atrás, antes de que en Jerusalén pudieran adoptar en lo que es en Jerusalén, lo que es en la tierra de Judá, pudieran adoptar ese nombre, pudieran adoptar a ese Dios que lo vimos en el módulo 1. Entonces ya los chazos tenían a Yahvé como su Dios. E incluso en la tierra de Seir había un templo que le llamaban casa. Era un templo en honor a Yahvé. Eso es interesante saberlo. Ahora, en las listas de Solep y Amara, en Nubia, el final del siglo XV aproximadamente antes de la era común, en las dinastías de los egipcios, hablando de los faraones, fue la dinastía número 17 y 18, nos muestran asentamientos de los Chasu, situada en el sur de Transjordania, en las llanuras de Moab y el norte de Edom. Entonces, si se dan cuenta, ahí en las llanuras de Moab, en el norte de, como lo acabo de decir, en el norte de Edom, se encontraron asentamientos de los Chasus, o sea, hay evidencias que estuvieron los Chasos ahí, y hay un grupo identificado, y ahora vamos para allá, le voy a mostrar la diapositiva. Hay un grupo identificado como la tierra de los Chasu, y la misma Biblia nos los menciona, y por ejemplo, cuando dice Seir, tiene que ver con Edom, Labam o Libona al sur de Amam, y Samat, que son los semititas, un clan de los kenitas, que viene en Primera de Crónicas 2:55, y pues ahí vienen unas letras WRBR, probablemente Wadi Hassa, viene el nombre de Yahvé, así como viene así de YHW, así es como se veía en los jeroglíficos, en las escrituras que hacían los chasus, y en PISP. Estos son nombres que están de alguna manera identificándose con la tierra de los chasus. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 2:55 menciona a los simetitas y habla de un clan de los kenitas. Ustedes lo pueden verificar ahí y pues déjenme, vamos a hacerlo juntos. Es Primera de Crónicas, a ver, Crónicas, Primera de Crónicas 2:55. Dice, aquí estás. Dice, y las familias de los escribas que vivían en Jabes, es decir, los tirateos, los simateos y los sucateos. Estos fueron los kenitas, descendientes de Hamat, padre de la familia de Recab. Entonces, estos nombres, tan solo los kenitas, nos está hablando precisamente de la relación que hay con los chasus, los chasu. Ahora, en la época de Merentab, los israelitas, fíjense, acuérdense que hubo una estela de Merentab. Los israelitas no son descritos ni representados como los chasus. Y aquí me quiero ir despacito, porque sí es importante al estar estudiando lo que es Éxodo, que a veces piensan que los chasus son los mismos israelitas. No, no, no. De hecho, en la época de Merentab, los israelitas no eran reconocidos como los chasus, ¿ok? Dice, más bien, los chasus eran descritos de otra manera. No había una conexión entre los chazos y los israelitas, los que se habían ido a las montañas, que les hablé a un principio. ¿Cómo identificaban a los chazos entonces los egipcios? Bueno, los bajos relieves de Merentab, en Karnak precisamente,
los veían como individuos bastante distintos que los israelitas, porque estos, los chazos, llevaban ropas y peinados diferentes y pues prácticamente son denominados de forma distinta por los egipcios por su manera de peinarse, por la manera de sus ropas. Entonces, fíjense cómo las ropas, por ejemplo, hoy en día, nosotros podemos identificar quién es japonés, quién es un chino por sus ropas y quién es un mexicano. Si nos pusiéramos nuestras ropas típicas, por las ropas nos pueden identificar. Tan solo por decirlo así, en México me pongo un sombrero charro de esos grandotototes y dice, ah, ese es mexicano. Por supuesto, la ropa identifica. En aquellos tiempos los egipcios identificaban perfectamente quién eran los chazos y una de sus cuestiones que los manejaba, que podían verse diferente, eran sus peinados y sus ropas. Y los hacían verse diferentes a los demás. Ahora, ya vamos a dejar tantito a los chazos, ya sabemos que son pastores y que son diferentes, que son gente pues no son bélicas, peleoneras. Pero ahora vamos a entrar a un tema que vamos a hacer la diferencia. Ya estamos hablando de los israelitas y decimos, los israelitas no hay conexión con los chazos, no son los mismos. Pero ahora vienen los hebreos, los apirú. Acuérdense, ¿quiénes son los apirú? Los hebreos, ¿ok? Y a veces pensamos que los hebreos y los estos israelitas son los mismos. Hoy vamos a ver qué diferencia hay. Entonces aparecen los apirú en los textos de Mesopotamia durante todo el segundo milenio antes de la era común. Aparecen en esos textos, aparecen los apirú y siempre son identificados como gentes del desierto, gente que merodeaban o merodean por ahí, que asaltan, y pues a veces también ellos se alquilaban como mercenarios. Entonces, eso es importante. ¿Quiénes eran los hebreos? Ellos alquilaban como mercenarios, eran, vamos a decir, eran gente de poca confianza, eran asaltantes, como dijéramos en estos tiempos, eran malandrines, pues. Entonces, esto es importante. Estos Abirú o Apirú, también le llamaban Abirú, los tales Abirú, estaban en el creciente fértil y probablemente, de acuerdo a todos los hallazgos que se han encontrado, son los mismos hebreos que la Biblia menciona, ¿sí? Ahora, eh, no precisamente tiene que estar conectado con el clan de Abraham, ¿sí? La semilla de Israel, sino con los semitas seminómadas, ¿sí? Que su mayoría eran de origen amorita o conocido como los amorreos. De hecho, por mencionar, uno de esos amorreos fue un rey, precisamente Hammurabi. Entonces, hasta ahorita estamos hablando que los hebreos era un grupo pues bastante peleonero, asaltante, y que ellos se alquilaban como sicarios, como matones, en fin, y eso eran los hebreos. Ahora vamos a seguir. Estos amoritas, ¿quiénes son los amoritas? ¿Quiénes son los amorreos? Es una pregunta porque decimos que están relacionados con los amorreos. Bueno, fue un pueblo de origen semita, estamos hablando de los semitas, eran tribus nómadas, eso no lo pierdas de vista, o sea que andaban errantes por diferentes lados, muy belicosos, ¿sí? Y pues estas tribus ocuparon parte de Siria, Canaán y las regiones del río Éufrates desde la segunda mitad del tercer milenio. Entonces podemos decir que estos amorritas o amorreos pues tienen una antigüedad bastante, ahora sí que lejos de, estamos hablando del tercer milenio antes de la era común. Y como dije hace un momento, el rey Hammurabi era descendiente de los amorreos. Bien, ahora, estos hebreos, ciertos hebreos, estuvieron en Egipto trabajando para los egipcios y quizás algunos parientes próximos de los patriarcas, que estamos hablando de los patriarcas de Abraham, sobre todo, que es la cabeza, y pues se piensa que hubo ahí también coantecesores de que después del pueblo de Israel también se conectaron con estos hebreos. Ahora, estos hebreos que estamos hablando permanecerían en Palestina y a veces de forma pacífica y otras veces de forma agresiva,
también causaban problemas y todo esto quedó relatado en unas cartas que se le llaman en las cartas de el Amarna, así se llaman estas cartas. Entonces, todo eso ahí se registró del comportamiento de los hebreos. Por eso los hebreos, si hablamos históricamente, no tienen buena fama. De hecho, la misma Biblia, ustedes lo van a descubrir, que no tienen buena fama. Ahora, la Biblia en sus genealogías habla de un personaje llamado Eber. Es un ahora sí que epónimo, se le llama así, que es cuando se identifican, por ejemplo, dice, este Eber, un antepasado de Abraham, como viene en Génesis 11:16, permite aquí, con esta información de Génesis 11:16, nos permite sospechar que la Biblia se apropia después de este nombre de Eber, los israelitas, para de alguna manera después identificarse con los hebreos. Por eso a nosotros ya nos tocó, no, que las raíces de nuestra fe, las raíces hebreas y cosas así, ya incluso hasta el idioma que realmente viene de Babilonia, del acadio y todo eso, el hebreo de ahí salió, entonces todo se apropió. Entonces aquí Génesis 11:16 nos habla precisamente de este personaje Eber, ¿ok? Como un remoto antepasado de Abraham y lo que permite sospechar que este concepto de hebreo que la Biblia apropia después para los israelitas era en un principio más amplio, convenía a otros pueblos tener ese nombre de hebreo, ¿ok? Bien, vamos a avanzar. Ahora, hay un escrito en el papiro de Anastasio I, narra las incidencias del viaje de un escriba egipcio por Palestina, precisamente en tiempos de Ramsés II. Estamos hablando en los tiempos de Ramsés II. Y este escriba o esta persona egipcia que viajó a Palestina en los tiempos de Ramsés, dice que el escrito nos habla que llegó a Megido, y es una gran llanura, y dice que a través de un peligroso paso de la Aruna, es una zona, él escribió algo irreferente a una de las tribus. Y aquí pongan atención. Este personaje, no se sabe realmente su nombre, es un escriba egipcio, dice que hace referencia a los constantes asaltos de los beduinos, acuérdense, los nómadas, y entre ellos se cita a un personaje que se llama Asher. Ahora, Asher es una de las tribus de Israel, ¿ok? En la distribución de la tierra de Israel, de acuerdo a los textos bíblicos que tenemos, la tribu de Asher, o Aser también sin la H, ocupa la zona que está cerca de Yisrael, ¿ok? En los montes del Alta Galilea. Ahorita vamos a ver un mapa. Miren, se los voy a poner para que lo ubiquen. Están dos mapas ahí. Uno donde están las tribus. Bueno, las dos tienen las tribus. eh, y si se dan cuenta, en la parte superior amarilla dice Asher. Y abajito dice Megido. Por ahí anduvo precisamente el escriba, anduvo ahí en esa parte. Y ahí donde dice Asher, dice que hubo bandoleros, dice gente que estaba ahí asaltando, robando, beduinos, constantes asaltos. O sea que los asaltos no es de ahorita, los asaltos es desde hace tiempo ha existido los asaltos. Entonces, dése cuenta cómo está el mapa, cómo las tribus, las confederaciones, siempre que se unían, eh, que incluso ya les di un libro que se llama Las tribus de Yahvé, siempre se reunían en 12 tribus, y no nada más lo hizo Israel, las hicieron muchas naciones, los griegos, en fin, se hacían sus confederaciones de 12 grupos, y aquí estamos viendo los grupos, las tribus, de acuerdo a aquellos tiempos, y vimos ahí, entonces está Asher, pero aquí viene algo interesante, quiero que observen. La presencia de una tribu seminómada en aquellos lugares, en los tiempos de Ramsés II, porque estamos estudiando Génesis 1 y nos habla de Ramsés II,
Nos muestra entonces que ciertas tribus israelitas no vivieron en Egipto, sino que permanecieron en Palestina desde la época patriarcal. Entonces, poco a poco, las cartas de los egipcios y otros escritos extrabíblicos nos empiezan a dar información porque según el relato bíblico del Éxodo nos muestra que todas las tribus salieron de Egipto hacia Palestina, hacia Canaán. Pero aquí hay una prueba que había una tribu llamada Asher, que en los tiempos de Ramsés II estaba ahí ya, ¿ok? Ya estaba ahí. Entonces, no todas las tribus estuvieron en Egipto. Entonces, vayan tomando nota. Ahora, vamos a ver que el reinado de Ramsés II, las tradiciones bíblicas sobre los trabajos forzados de los hebreos en Egipto y la salida de ese famoso éxodo del pueblo, pueden encajar en el reinado de Ramsés II, pueden encajar. ¿Por qué? Porque hay información de que precisamente Ramsés II estuvo haciendo muchas construcciones. Pero bueno, tenemos que buscar más información para que nosotros podamos verificar lo que dice Éxodo 1. Ahora, la presencia de pueblos pastores de origen semita, o sea, toda esa franja que ustedes están viendo en su mapa, en lo que la Biblia le llama la tierra de Gosén, ahora acá en Egipto, al este del delta, hay algunos documentos que pueden ilustrar perfectamente, como la carta de un oficial egipcio de la frontera oriental, en este caso en los tiempos de Meretap, que le comunica al faraón algo interesante. Ahora, ojo, me voy a detener, no quiero que se pierdan aquí. Estamos, una carta que es muy importante en los tiempos de Meretap, de este faraón, y fíjense lo que va a comunicar a sus jefes. Chequen, ahí está la carta, miren. Si la carta del oficial egipcio decía, acabamos de permitir pasar por la frontera a tribus beduinas, entre paréntesis, chazo, beduinas de Edom, para que puedan sobrevivir ellas y sus rebaños con la venia, la palabra venia significa permiso, autorización, con la venia del faraón. Ahora, ojo con esto. Está hablando de un grupo que salió con un permiso de un faraón. Déjenlos pasar. Eran los chazos. O sea, hubo una salida. Sí hubo una salida, pero fue de los chazos y tenían permiso. Y era un grupito, era una tribu. No eran 3 millones como lo relata el relato bíblico. Era un grupito pequeño. ¿Ok? Y esto es importante. Entonces, estamos recabando información. ¿Hubo una salida con permiso de un faraón? Sí. Ahora, ¿hubo una salida de semitas donde hubo una persecución de un faraón? Sí, pero fue con los Ixos, ¿se acuerdan? Los Ixos en el año 1500, 1550, ahí sí hubo una persecución y ahora sí que los corrieron. Váyanse los reyes extranjeros que eran semitas. Entonces, hubo una salida, hubo un éxodo con persecución, pero hubo otra salida de los Chasu, pero ellos salieron con un permiso. Entonces, si se dan cuenta, estoy remarcando información importante que después van a decir, ya entendí qué es lo que nos quiere transmitir Éxodo. Ahora, existen textos que ilustran la recluta de este tipo de semitas de origen nómada para realizar trabajos en los templos y en los palacios. Es decir, que sí reclutaban gente semita, de los que andaban para aquí y para allá, los contrataban, o algunos se convertían en esclavos, sí hay registros de eso. Ahora, hay un texto de la época del propio Ramsés II, donde se dan instrucciones a un jefe de obras y le dice, distribuye raciones a los hombres de la cuadrilla y a los apirú. ¿Saben quiénes son los apirú? Los hebreos. Dice, lo voy a repetir, distribuye raciones a los hombres de la cuadrilla y a los apirú que transportan la piedra para el gran pilono de Ramsés Meri Amón. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo nosotros una carta donde están dando precisamente indicaciones para la gente que está trabajando en la construcción. Ramsés II
fue algunos de los reyes de esa antigüedad víctima de esa fiebre constructora, de que quería construir y construir. Todos los faraones tenían ganas de construir y fueron constructores, les dieron una fiebre de la construcción. Pero Ramsés II, esa fiebre que tenía por construir, abarcó todo el país, ahora sí que el Nilo, de lo que tenían, lo que le pertenecía a Egipto, desde la segunda catarata, donde edificó el templo colosal a Abu Simbel, hasta el delta, en la parte superior, donde se levantó su capital, precisamente la capital de donde estaría Ramsés II. Ahora, la Biblia, la Biblia cita las ciudades de Pitón y de Pi-Ramsés en Éxodo 1:11. Y aquí vamos a observar algo. En Éxodo 1:11, que habla de estos dos lugares, lugares donde trabajaron supuestamente israelitas. Ojo con eso, no pierdas de vista si eran israelitas realmente, ¿sí? En calidad de constructores, los tenían contratados para construir. Ahora, ambas ciudades, como lo menciona Éxodo 1, son conocidas por documentos históricos y arqueológicos, ¿ok? Ahora vamos a ver aquí un mapa. Si se dan cuenta, allá arriba está Ramsés, Tanis, entre paréntesis, y Pitón está abajo, ¿ok? Dos ciudades importantes, está el delta del Nilo, que se abre así como un delta, como lo llaman, y está todo el Nilo que va bajando, ¿ok? Observen todo eso. Ahí otra vez está el camino, ¿sí? De esa salida que tuvieron de los chazos que salieron con un permiso y era una tribu pequeña. No salieron 3 millones de personas, ¿ok? Pitón, si se dan cuenta ahí en su mapa, Pitón, ciudad del dios Atum, nombre religioso de la ciudad de Tecu. También es citada en el texto de la época de Merentab y se hallaba en el camino de la frontera en la llamada tierra de Gosén. Hoy la localidad se llama Telelmascuta, Telelmascuta se llama ahora, lo que se conocía como la tierra de Gosén, que de hecho ahí se ve en el mapa, ustedes pueden ver Gosén. Ahora, Pi Ramsés, que significa la ciudad de Ramsés, fue la nueva capital junto con el emplazamiento de la antigua Avaris o Zoan, también conocido como Tanis, que ahí también se ve, Tanis, más, más al norte de Pitón sobre un ramal del delta. Entonces, si se dan cuenta, el Pitón más arriba está lo que es Tanis o lo que se conoció como la ciudad del faraón, del rey Ramsés. Ahora, vamos a seguir avanzando. Esta es información para que nosotros vayamos conociendo un poquito de lo que pasó con Ramsés II. Ahora, en la actual Cantir, en ese lugar, Ramsés II se hizo construir un palacio monumental en la misma Tanis, un enorme templo rodeado de un colosal muro de ladrillos, aproximadamente de 400 metros de lado y lado y 15 metros de espesor. Imagínate, 15 metros de espesor. Ahora recuerden, esto es importante que nosotros recordemos, que Ramsés II, que es de la dinastía 19, gobernó, y voy a dar los años, entre 1279 y 1213. Esos son los años que gobernó eh, Ramsés II. Entre esos años fue cuando salieron los chazos con el permiso del faraón. ¿Ok? Ahora, la Biblia se refiere expresamente a la fabricación de ladrillos por parte de los hebreos. Lo podemos notar en las escrituras, por ejemplo, Éxodo 1:14 y Éxodo 5:7 al 20 nos muestra que, pues, que estaban trabajando en la fabricación de ladrillos. Pero yo quiero que ustedes vayan tomando en cuenta que aunque el relato nos habla de israelitas, realmente todavía no se conocía a ese pueblo como una nación, o sea, israelitas, como habla la estela de Merentab, realmente era una tribu pequeña que no hacía presencia realmente en Egipto. Pero bueno, se conocían más a los hebreos. Recuerden, los hebreos y los israelitas no es lo mismo. Ahora, también nos dice Éxodos 2:11
Éxodo 5, 4 al 5 y Éxodo 6, del capítulo 6 al 8, nos dice que también transportaban materiales de construcción. Todos estos versículos yo se los voy a pasar, no se preocupen, no se va a perder nada de información para ustedes. Entonces yo se los estoy platicando para que se den cuenta que el registro que nos dice el relato bíblico más bien del éxodo, de que transportaban materiales, que fabricaban ladrillos, es una verdad. Así fue. En el tiempo de Ramsés, ¿estuvieron fabricando ladrillos? Sí. ¿Estuvieron transportando materiales? Sí. ¿Ok? Entonces vamos agregando información, pero yo creo que vale la pena leer algunos versículos. Si tienen ahí su Biblia, vayan anotando si gustan. Éxodo, vámonos a Éxodo 1, Éxodo 1:14, dice, les amargaban la vida obligándoles a hacer mezclas y ladrillos y todas las labores del campo en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban. Los egipcios los trataban con crueldad. Ahora, vámonos al capítulo 5. Dice, versículo 7, ya no le dejan paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Y pues ahí mismo vemos hasta el capítulo 20 todo lo que la tarea que imponían. Capítulo 2:11, cuando hablan del transporte, dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Ojo, fíjense, quiero que ustedes observen, o sea, estamos con una lupa observando. O sea, aquí dice Moshe que Moshe, su hermano, era un hebreo. Ahora, en los tiempos de Ramsés, un hebreo y un israelita no eran lo mismo. ¿Ok? Observen, a veces nosotros leemos y damos por hecho que así es. ¿Ok? Y no, no es así. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 4 y 5 dice, Moisés y Aarón replicó al rey de Egipto, ¿por qué distraéis al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dese cuenta que es mucha la gente de este país y ustedes no lo dejan trabajar. Capítulo 6, vámonos al 6, versículo 6. Dice, así que ve y diles a los israelitas, ojo, aquí dice israelitas, yo, dice, soy Yahvé y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Hasta el 8. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy Yahvé su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo Yahvé les daré a ustedes posesión de ella. Entonces, si te das cuenta aquí, ya observamos algo. Está hablando de hebreos y está hablando de israelitas, ¿sí? Y históricamente todavía Israel no estaba reconocido como tal, sí, como toda una nación. ¿Ok? Eso es importante que vayan observando, mis amados. Bien, vamos a hacer una conclusión hasta lo que hemos visto hasta este momento. Y es importante que observemos todo. En la época de Ramsés II, dice ahí la primera parte de la conclusión, sí hubo esclavos hebreos, esa es una verdad muy importante, pero no eran los israelitas o la nación de Israel. Sin embargo, en el relato los hacen iguales y no es así, ¿ok? Acuérdense que Éxodo se escribió hasta el siglo V antes de la era común, ¿ok? Yo creo que eso es importante que observemos. Serán cientos de años atrás. Entonces, hebreos y israelitas no es lo mismo. En la época de Ramsés, ya les dije las fechas. Ahora, había tribus asentadas en Canaán que no estuvieron en Egipto, como la tribu de Asher. Y eso es interesante. Ahora, los Chasu era una tribu de pastores nómadas
que salieron con la autorización del faraón y su Dios era Yahvé. Ahora, si nosotros empezamos ya a armar toda esta información, nos vamos a dar cuenta de lo que el relato bíblico nos quiere transmitir, ¿ok? Aunque históricamente no encajan las cosas, pero hay un mensaje que nos transmite o nos quiere transmitir y nos está transmitiendo que es verdadero con respecto a la teología, con respecto a Dios, ¿ok? Entonces, fíjense, observen, hubo una persecución, hubo un éxodo con persecución de los egipcios atrás de estos semitas llamado Ixos. Sí, sí hay registro, sí existió eso. Ok, información importante, persecución. Hubo una salida de un grupo también con el permiso del faraón. Sí, en otra época, más o menos año 1210 aproximadamente, promedio. Ah, más o menos 200 años de diferencia, 250 años. Ah, salieron con un permiso. ¿Qué pasó con Israel? Salieron con el permiso del faraón. Ok, salieron. Entonces, los chazos eran pastores, pero tenían un Dios. Un Dios, incluso tenían su campamento, su casa ahí en el norte de Edom, y ahora sí que en Seir, en el monte Seir, era Yahvé. Entonces, si se dan cuenta, toda esa información, cuando los chazos se encontraron con los demás que estaban en las montañas, ahí es donde todos empezaron a contar sus historias, que son historias que fueron pasando de tradición, como una tradición cientos de años atrás. La salida de los Ixos, la salida de los Chazos, fue una tradición que se fue pasando de boca en boca. Ahora sí que cientos de años, y era una tradición que se conocía y se hizo un relato en general. Ahora vamos a seguir. Ustedes lo van a verificar con la información en los libros que les he dado, van a verificar todo esto. Sobre todo es importante que sepamos cómo se formó Israel, ¿ok? Bien, las salidas, aquí hay otra información, a ver, aquí está, de los Ixos, más o menos fue en el año 1550 aproximadamente. El de los Chazos no hay una fecha exacta, pero más o menos fue por el año 1210, por esos años, en las épocas de Ramsés, antes de la estela de Merentab que se escribiera. Entonces, ambos muestran historias diferentes que se transmitieron, de como les acabo de decir, de manera oral y se hizo una tradición. O sea, era algo conocido. Lo que se dice los historiadores, que era algo como cuando se sentaban a cenar y la familia o estar juntas y se platicaban las historias. Por ejemplo, los chazos, cuando salieron, platicaron la historia de cómo les dieron el permiso, pasaron la frontera. Pero imagínate, si no hubieran tenido el permiso los chazos, si hubieran escapado nada más así como, ¿cómo le llaman? Gente que anda huyendo, se escaparon, fugitivos, pues ahora sí que en todo ese territorio había soldados egipcios y más en el camino que estaba en la costera. Entonces, siempre había resguardo, como quien dice, garitas, había soldados resguardando. Por eso los Chazos salieron con su permiso y ellos atribuyeron que ese permiso, ese milagro, fue Yahvé el que les dio, los liberó, les dio la libertad y pudieron salir de Egipto sin problema. Y ya les enseñé el caminito, todo de lo que ellos caminaron hasta llegar a las montañas de Canaán y se encontraron con ese grupo que ya estaba ahí, con esa confederación. Bien, yo creo que hasta aquí vamos a ir aprendiendo la información, pero hay una pregunta. ¿Y en dónde está Moshe? Hasta este momento no ha aparecido Moshe. Ah, pero no te pierdas la próxima clase porque ahí vamos a descubrir qué pasó con Moshe. Pero sí, para que se queden picados, pues. Sí, para que digan, no, pues, ¿qué va a pasar? Ahorita yo creo que cuando tengamos nuestra sección de preguntas va a estar interesante. Bien, y de hecho van a comentar sus tareas, lo que investigaron. Yo estoy emocionado por saber qué van a comentar.
porque siempre aprendo también de ustedes, de sus comentarios. Pues bueno, la bibliografía, mis queridos, tenemos aquí estos libros, son importantes que los tengan ahí a la mano. Miren, en el grupo de Telegram, de este grupo que estamos en este curso, en la parte superior, ¿sí? Le dan clic donde viene el nombre del grupo, le dan clic y se va a abrir donde vienen todos los integrantes, pero también viene, por decir, dice los integrantes, algo así, y luego vienen archivos, le mueves y están los enlaces. Todos los videos que yo les he dado, ahí van a aparecer en los enlaces. Todos los libros que les he pasado, ahí en archivos, ahí los van a encontrar y los van a poder bajar, ¿ok? Entonces, ahí está todo. Si faltara algún libro de los que yo he comentado y no está ahí, me dicen y se los pongo para que ustedes entran a esa parte y bajan todo lo que ustedes necesiten para sus investigaciones. Bien, la introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer, la Biblia sin mitos de Eduardo Arendt, está muy bueno ese libro, la Biblia del Peregrino, primera y segundo libro, que hablan precisamente del Tanaj o de la Biblia hebrea, la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein también está muy bueno, y el creciente fértil, la Biblia de Joaquín González Chagaray, también tienen que darle su ojeada para investigar información. Ahí viene información muy interesante también. Bien, esto es lo que tenemos nosotros ah, de lo que es la bibliografía, mis amados. Entonces, para terminar la clase de hoy, todavía nos quedan unos minutos, porque ahora me dieron una hora, me limitaron ahora los de Zoom. Entonces, dicen, es que esos que dan clases se van de largo, mejor vamos a limitar. Bien, entonces vamos a ir ya conectando con todo lo que hoy aprendimos juntos, que en la época de Ramsés hubo hebreos, sí, pero los hebreos y ¿cómo se dice? Y los israelitas no son los mismos. De hecho, la semana pasada uno de mis brothers se nos adelantó ahí diciendo una información, pero no hay problema. O sea, aquí lo vamos a verificar ahorita en Primera de Samuel, para que se den cuenta que los hebreos, y ya estamos en la época patriarcal, o sea, perdón, en la época monárquica de los reyes, y hacen una diferencia precisamente de lo que son los hebreos y los israelitas. A ver, un segundo, es Primera de Samuel. Goliat, aquí está. Primera de Samuel 14, capítulo 20 al 21. Dice, enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Dice, era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo que se había unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente que los hebreos estaban con los filisteos. Acuérdense que yo les decía que los hebreos los contrataban como sicarios, como matones, como guardaespaldas, soldados, en fin, se alquilaban para eso. Seguramente los griegos, que acuérdense que los filisteos eran griegos, los alquilaron para estar ahí, pero ya cuando vieron que las cosas, las enchiladas se pusieron a peso, bueno, ese es un dicho mexicano, se pusieron las cosas difíciles, dicen, no, pues vámonos mejor con aquellos, ellos también nos pueden pagar, y se cambiaron de bando. Entonces, aquí tenemos una prueba de que los israelitas y ¿cómo se llama? Y los hebreos, los apirú, eran tribus diferentes, y así los veían precisamente en los tiempos de Ramsés. No figuraban los israelitas, eran los hebreos, que de alguna manera estuvieron conectados con lo que es Abraham, de alguna manera, o había una línea por ahí, ya lo vamos a descubrir en su momento. Ahorita traemos perdido a Moshe, no sé dónde se nos quedó con la salida de los estos Ixus, de los Chasus,
Y los hebreos ya no sabemos dónde se quedó Moisés. Esperemos que la semana que entra, si Dios lo permite, lo encontremos. Pues bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy, mis amados. Vamos a salirnos y nos volvemos a conectar a la siguiente aula para las preguntas y las respuestas y los comentarios que seguramente estarán súper excelentes. Bueno, me despido, bendiciones y nos volvemos a conectar.